Me acuesto y me duermo, me despierto, pues Yahvé me sostiene. Hermanos y hermanas, soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Es para mí un gusto seguir compartiendo con ustedes este taller de reflexión sobre los salmos. Meditaremos ahora el Salmo número 3. Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Yahvé, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que dicen de mi vida, no hay para él salvación en Dios? Pero tú, Yahvé, mi escudo protector, mi orgullo, el que levanta mi cabeza. Invoco a gritos a Yahvé y me responde desde su monte santo. Me acuesto y me duermo, me despierto, pues Yahvé me sostiene. No temo a esas gentes que a millares se apostan en torno contra mí. Levántate, Yahvé, sálvame, Dios mío. Tú golpeas el rostro de mi enemigo, tú rompes los dientes de los malvados. En Yahvé está la salvación. Baje sobre tu pueblo tu bendición. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Algo sobre la composición de este Salmo número 3. Primeramente, una palabra sobre el título que aparece en el versículo número 1. Es una referencia histórica. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Solo quiero recordar a ustedes que estos títulos que aparecen en los salmos no son una escritura de aquel orante, del compositor del salmo. Son referencias que fueron puestas posteriormente por aquellos coordinadores de los coros en el templo o por aquellos que fueron formando esta colección de oraciones y las llevaron al templo para orar de forma comunitaria. Algunas referencias son históricas, algunas otras referencias son musicales, de diferentes maneras. ¿Cuál es esta relación histórica? Pues recordar un poquito lo que fue Absalón. Podemos leer el segundo libro de Samuel, casi desde los capítulos 13 hasta el 20. Ahí encontramos esta historia de Absalón, uno de los hijos de David que se alzó contra él, quiso suplantar a David en el reino. ¿Cuál fue la estrategia que había seguido Absalón? Pues se aprovechó de que aquellos del reino del norte no siempre estuvieron de acuerdo con David, porque Saúl, el primer rey de Israel, pues era propiamente del norte, y consideraban que David pues vino a quitarle este puesto de rey a Saúl. Entonces siempre hubo ciertas dificultades de parte de los del norte para aceptar a David. Entonces Absalón va a aprovechar esa situación. Y cuando venían los del norte para arreglar algún asunto con David, él salía a la entrada de la ciudad, a la puerta, y les preguntaba, ¿cuál es tu asunto? ¿Cuál es tu problema? Y ya le contaban algo a Absalón y él decía, si yo fuera juez, si yo estuviera a cargo de todo esto, tu problema es fácil, tu problema se puede resolver bien, pero ¿quién me pusiera como juez? Es decir, él ya se estaba queriendo ganar a los del norte
para que lo apoyaran. Y fue así juntando poco a poco este personal de las tribus del norte. ¿Qué hizo después? ¿Cuál fue la segunda iniciativa de Absalón? Le dijo a David que necesitaba ir a arreglar algunos asuntos allá en Hebrón. Hebrón había sido la primera capital de David, o la primera ciudad donde se había establecido David. Era propiamente la capital del reino. Y después David cambió la capital a Jerusalén, se estableció en Jerusalén. Entonces vean la astucia de Absalón. Considera que quizá los de Hebrón también van a estar disgustados con David. Pues está buscando a aquellos que tengan algo contra David para írselos ganando. Y así pues empieza a formar su ejército y después quiere pues dar este golpe contra David en Jerusalén. ¿Qué hace David cuando él se entera de esto? Pues él tiene que salir, les dice a todos, vámonos, vámonos, no sea que Absalón pues vaya a llegar, Absalón pues tengamos que perecer en, en, en este asunto. Recordemos esas palabras, por ejemplo, están en 2 de Samuel 15:14. Prepárense y huyamos, porque no tenemos escape ante Absalón. Apresúrense a partir, no sea que venga a toda prisa, no sea que venga y nos dé alcance. Probablemente esta frase pueda dar pie a situar el salmo ante esta situación del hijo propiamente, Absalón. En lo personal, no considero que pues, sea tan aceptable esta referencia histórica. ¿Por qué? Porque David no consideró de ninguna manera la situación de Absalón como algo que iba contra él, como un enemigo propiamente que quería, bueno, ciertamente quería matar a David, pero David no tuvo hacia Absalón estas actitudes que se reflejan en el Salmo. Absalón se había rebelado contra David, pero David a toda costa quería salvarle la vida a Absalón. Segunda de Samuel 18:5 y 18:29, segunda de Samuel 19:1. O sea, David pidió a los jefes suyos de su ejército que no le tocaran a Absalón, que no lo mataran, que no le hicieran daño. Y se puso tan triste cuando se enteró que había muerto su hijo. No se ve esa actitud de parte de David hacia Absalón como se ve en el Salmo. Rómpele los dientes, golpéalos en la mejilla. Entonces, para mí, si hay una referencia a David en torno a todo esto, no es solo en relación a Absalón, sino contemplar todo lo que le tocó vivir a David. Fue perseguido por Saúl de forma constante, tuvo que andar huyendo para escapar de la muerte que le quería dar Saúl. Estuvo después sosteniendo constantes luchas contra los filisteos y luego pues para rematar la huida por Absalón. Aunque yo considero que la huida de David de Jerusalén no fue tanto por miedo a morir en manos de Absalón, sino quizá para no encontrarse propiamente con él, para no destruirlo, porque pues Saúl tenía un gran ejército y los veteranos pues tan expertos en la guerra. Entonces, de hecho, cuando se encontró Absalón con los veteranos de David, rápidamente destruyeron al ejército de Absalón. Entonces, como que más bien David no quería enfrentarse del todo a él.
y de hecho, pues había dejado ya a un consejero para que arruinara un poquito los planes de Absalón, o sea, tenía ya su estrategia David. Bueno, entonces yo lo referiría más bien a toda la situación que le tocó vivir a David en cuanto a muchos enemigos o a muchas persecuciones, no solamente la situación de Absalón. De todas maneras, para que lo consideremos cuando vemos ese primer versículo de esa referencia histórica. También les invito a que lean esos capítulos del 13 al 20 del segundo libro de Samuel. El género literario de este salmo número 3 se trata sobre todo de un salmo de súplica. Normalmente se van a dar siempre estas situaciones cuando hay un peligro, cuando hay algo que está acechando al orante, al salmista, hay una súplica para que Dios intervenga contra los enemigos y en favor del salmista. Pero también se expresa siempre la confianza. O sea que estos dos elementos normalmente aparecen en este género de súplica. Y la súplica y la confianza, la invocación a Dios, pero al mismo tiempo una absoluta confianza. Entonces, ciertamente el género de este salmo es una súplica confiada, o podríamos decir nosotros una absoluta confianza en los momentos de peligro. ¿Cuál sería la estructura de este salmo número 3? Además de este título, que tiene la referencia histórica, y luego una conclusión que considero quizá un agregado también posterior por aquellos cantores, el salmo podríamos estructurarlo en tres partes. Los versículos 2 al 3, el salmista experimenta el peso, la acechanza de los enemigos y también ese dolor por la burla de los enemigos. Entonces, la experiencia del salmista por lo que piensan, por lo que dicen sus adversarios. Los versículos del 4 al 7, el salmista expresa su gran confianza en Dios. Hay algunas expresiones de quién es Dios, cómo es Dios, por lo que le hace experimentar a él una absoluta confianza. Y luego, el versículo 8, el salmista eh, presenta esa invocación a Dios para que destruya a los enemigos. Esa es propiamente la súplica para que Dios intervenga. Y luego esta parte del versículo 9 que les comentaba yo, para mí sería un agregado de parte de los cantores en el templo para llevar esa oración individual a una experiencia comunitaria. Aquella experiencia que ha tenido una persona en particular de la salvación de Dios, de la presencia de Dios, la liberación sobre los enemigos, se lleva a la oración comunitaria para que toda la asamblea pueda orar de la misma manera que el salmista, o la oración del salmista le ayude también al orante. Esa conclusión pues sería como una aplicación comunitaria. Algunos otros elementos literarios de la composición, volvemos a encontrar los paralelismos, por ejemplo el verso 5, a voz en grito clamo a Yahvé, él me responde desde su santo monte, es decir, un paralelismo conclusivo. Yo me acuesto y me duermo, y me despierto porque Yahvé está conmigo, él me salva, me sostiene. Otro paralelismo conclusivo. Y luego tenemos un paralelismo sinonímico, o sea, dos frases con el mismo significado en el versículo 8. Tú hieres en la mejilla a todos mis enemigos, los dientes de los impíos tú los rompes. El mismo significado con dos frases distintas.
Y luego tenemos también una hipérbole. La hipérbole es una exageración, o simplemente para remarcar la experiencia de dificultad que se siente contra los enemigos. Cuando habla de cuántos son mis enemigos, cuántos, y luego lo repite tres veces ahí, cuántos son mis enemigos, cuántos mis adversarios, cuántos los que dicen de mí ya no lo protege el Señor. Tres veces insiste en esta palabra, cuántos, cuántos. Y luego incluso en el versículo 7 va a agregar a millares, a millares. Entonces, esta hipérbole o estas exageraciones, pues son simplemente para expresar este sentido de peso, de gran dificultad que presentan los adversarios. La teología del Salmo o las reflexiones de mensaje, de contenido teológico en el Salmo. Primeramente, algo sobre esta opresión de los enemigos. Esa expresión que les acabo de comentar, ¿cuántos son mis enemigos? O sea, es una hipérbole, una exageración. Nos hace recordar, por ejemplo, aquellas palabras también del Salmo 27:10. Aunque me sitie un ejército contrario, mi corazón no teme. Aunque me sitie, o sea, rodeado por un ejército contrario. Isaías 56:3, por ejemplo, dice, todo el día me pisan mis enemigos. Son muchos los que me atacan desde la altura. Son muchos. También podemos ver el Salmo 55:19, primer libro de Reyes 3:13, Isaías 8:7, Jeremías 50:29. Nos hablan un poquito de esa experiencia de sofocar, de aprisionar. O sea, de alguna manera se experimenta ese peso del dolor, del temor, de la dificultad. Y luego esa frase, esa expresión de los enemigos, no hay para él salvación en Dios, no hay para él salvación. ¿Qué significa esa frase? Bueno, primero es un modismo hebreo, o sea, es una forma literaria que se utiliza en hebreo. No hay para él significa no tiene. Por ejemplo, cuando se habla de Jeremías, se dice que no había para él esposa. O sea, como que Jeremías llegó tarde. No hay para él esposa. ¿Qué quiere decir? Simplemente que Jeremías no tenía esposa. O sea que Jeremías era soltero. Se recuerda también en Jeremías 16:2 que Dios le pide propiamente a Jeremías que no tome para él esposa, que no tome para él mujer. Entonces, no hay para él significa entonces no tiene salvación en Dios. ¿Cuál sería como el significado propiamente de esa frase? Podríamos decir, no hay Dios que lo salve. De hecho, cuando el Salmo presenta esa palabra, no hay para él salvación en Dios, no utiliza la palabra Yahvé, que normalmente se está utilizando en el Salmo, sino utiliza la otra palabra común, Elohim. Y esa palabra Elohim podría utilizarse tanto para Dios como para los dioses. Y aquí cuando la dicen los enemigos, no hay para él salvación en Dios, podría referirse a cualquier Dios. O sea, no hay ningún Dios que lo salve. Podríamos nosotros decir, lo que le están diciendo estos enemigos es que ya ni Dios lo salva. No hay quien lo salve, no tiene escapatoria. ¿Cuál es la finalidad de esas frases? ¿Qué es lo que pretenden los enemigos cuando hablan de esa manera? Pues crearle miedo al orante, al salmista, hacerle desconfiar de Dios. O sea, como que ya es el temor de tantos que le rodean, pero además
que él piense que ya ni Dios lo salva, que él piense que Dios ya lo abandonó. Un poquito recordando el Salmo número 42. ¿Por qué debo andar cabizbajo? ¿Por qué esas burlas de los enemigos? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Es ese mismo significado. Esos enemigos dicen, ya no hay para él salvación en Dios. No hay ningún Dios que lo salve. Ya ni Dios lo salva. Así que no tiene escapatoria. Entonces, le crean de alguna manera, pues, o intentan por lo menos crearle un sentido de miedo, de desconfianza en el mismo Dios. Esa es la situación de los enemigos. Ahora, ¿qué es lo que el salmista piensa? ¿Qué es lo que él realmente sabe de Dios, conoce de Dios? ¿Realmente Dios lo puede olvidar? ¿Dios puede quedarse sin intervenir? No, absolutamente que no. El salmista está sumamente confiado en la intervención de Dios. Ahí sería la segunda parte. Dios como un escudo, Dios como protector, es una idea que se presenta constantemente en los salmos, con imágenes de muralla, imágenes de sombra, imágenes de mano, imágenes de roca, imágenes de escudo. O sea, son constantemente esas imágenes que van hablando de la protección de Dios. Aquí el salmista utiliza la palabra escudo. Podemos recordar, por ejemplo, el Salmo 18:2. Yahvé es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi escudo, el poder que me salva, Él es mi refugio. El Salmo 31, por ejemplo, del 1 al 2 dice, vuelve tu oído hacia mí, ven deprisa a mi rescate, sé para mí una roca de fuerza, una fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Condúceme y guíame por amor de tu nombre. Salmo 33:20. Nuestras almas esperan en Yahvé, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Salmo 59:12. No los mates para que no olviden tu ley. Más bien, por tu poder, dispérsalos, pero derríbalos. Yahvé, mi escudo. Está también una súplica contra los enemigos, pues que no los mate porque pues ahí se acabaría todo. Más bien que se dispersen y que entiendan tu grandeza. Pero sálvame, tú eres mi escudo. Y muchos otros salmos donde se expresa propiamente esta palabra de el escudo. ¿Cuál es el significado de este escudo? Significa la protección. Eh, si los enemigos rodean al salmista, los enemigos están alrededor de él, ese escudo también le protege. O sea, el escudo no es solamente por un lado, sino será un escudo que me rodea, dice. Entonces, que me protege totalmente. Aparece también esta expresión, a voz en grito clamo al Señor. Eh, Podría significar quizá la fuerza de la oración. En muchos momentos se utilizan esas palabras como que el orante no solamente hace el murmullo o se expresa en voz baja. Esto sí lo podemos encontrar en otros salmos, pero más en la meditación. Cuando se trata de salmos de súplica, normalmente la voz es fuerte, casi hasta un grito. De alguna manera hay este aspecto en los salmos como mucha libertad para el salmista que hasta le grita a Dios. Pero por otra parte, el grito es la fuerza con la que se hace la oración.
Y de alguna manera esa fuerza que viene desde el interior también está manifestando la fe, la confianza. Entonces, no solamente se trata de un descaro, de que yo a Dios hasta le puedo gritar, o un poquito que sí se dan estas libertades en muchos de los salmos, pero no se trata absolutamente de esto, sino más bien de la fuerza que viene desde el interior para expresar esa oración, la fuerza con la que se confía, la fuerza con la que se grita a Dios pidiendo su auxilio. Podemos recordar también el Salmo 18:3. Yo clamo a Yahvé, quien es digno de alabanza, y seré liberado de mis enemigos. ¿Verdad? Clamo a Yahvé. Son esas expresiones, clamar, gritar, que significa pues esa fuerza desde el interior. Respóndeme desde tu santo monte. Normalmente el monte santo hace referencia a Sión o al lugar donde el rey se sienta como juez. Entonces, cuando se pide la intervención de Dios contra los enemigos, normalmente se pide en calidad de juez, que Él evalúe, que Él valore, que Él haga justicia. Siempre Dios responde desde el monte santo, o sea, responde desde el lugar de su trono. ¿Qué quiere decir? Que Él realmente hace justicia. Y claro, pagará conforme a la mentalidad de ellos o a la sabiduría de la retribución. Pues al malo le irá bien, al bueno le irá bien, digo, al malo le irá mal, tendrá que pagar, al bueno le irá bien. Entonces, esa retribución es también la certeza de que estos adversarios tendrán que pagar. ¿Cuál es aquí viene la expresión de absoluta confianza del salmista? Vean, me acuesto, me duermo. O sea, la correspondencia. Apenas me acuesto y enseguida me duermo. Y despierto. Vean estos tres aspectos. Me acuesto, me duermo, despierto. ¿Por qué puedo acostarme tranquilo? ¿Por qué me duermo tranquilo? ¿Y por qué despierto? Porque Dios me protege, porque Dios está conmigo. Se expresa la absoluta confianza en que Dios lo ha salvado siempre y lo salvará ahora. Él se ha acostado, confianza, se ha dormido, tranquilidad, y ha despertado, sigue viviendo. Dios lo ha mantenido siempre, la protección divina. Esta es la razón por la cual el salmista no teme a los enemigos. Aunque se levanten a millares, él está protegido. El Salmo 4, versículo 9 expresa estas mismas palabras. En completa paz me acuesto y enseguida me duermo, al momento me duermo, porque Yahvé me hace vivir tranquilo. Es la misma expresión. Acostado, dormido, significa el momento como en que el orante o a la persona puede estar más indefenso. Nosotros muchas veces utilizamos esta expresión, lo agarraron dormido. Entonces, como que él está expuesto, no se puede defender, no se puede dar cuenta, está vulnerable. Pero el salmista es tan confiado que aún sitiado por enemigos, se duerme y no es que está por ahí pensando y qué voy a hacer y cómo me voy a escapar y no, se duerme tranquilo y sigue viviendo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha liberado siempre. Y así ha sido toda la vida. Se ha dormido, se ha despertado. Dios ha estado siempre con él. Ya ha expresado
que Dios es su escudo, entonces ese dormir, ese despertar expresa esa absoluta confianza del salmista. ¿Cuál es la súplica contra los enemigos? ¿Qué es lo que él pide propiamente en esta tercera parte? ¿Cuál es esa súplica? Primero, levántate, le dice el salmista a Dios. Constantemente se expresa en los salmos esa súplica para que Dios intervenga y que dé su merecido a los malvados. Esta expresión levántate aparece referida a Dios también, por ejemplo, en Números 10:35. Aparece a Dios en referencia al arca en Salmo 7:7, en Salmo 9:20, en el Salmo 10:12, Salmo 17:13, 35:2. También el mismo significado de levántate, aunque con otras palabras, aparece en el Salmo 12:6, Salmo 68:2, Salmo 102:14. Esa súplica, sálvame, la podemos ver también en el Salmo 6:5, Salmo 7:2, Salmo 12:2, Salmo 27, Salmo 22:22, etcétera, etcétera. Son muy constantes estas palabras. O sea, levántate significa, Señor, no te quedes sentado, no te quedes sin hacer nada. Actúa, levántate, actúa. Y estas otras imágenes parecen como muy drásticas, muy fuertes. Golpéalos en la mejilla, rómpele los dientes. Probablemente hace referencia a un combate cuerpo a cuerpo. Quizá pues hay golpes mano a mano, nosotros diríamos coloquialmente mano a mano, donde pues hay este contacto físico, considerado por ejemplo también en los pleitos, en Éxodo 21:18 se habla un poquito de ese contacto. Isaías 58:4, por ejemplo, podemos leer, es que ayunan para litigio y pleito y para dar puñetazos a malvados. No ayunen de esa manera para hacer oír en las alturas su voz. O sea, Isaías está refiriéndose al ayuno que sí, muy religiosos practican, pero aunque sea en el día de ayuno están peleando y golpeándose. Y les pide, no hagan ese tipo de ayuno, no ayunen de esa manera. Y entonces su voz será escuchada en el cielo. ¿A qué hace referencia este golpear la mejilla, tumbar los dientes? Quizá algunos han pensado que se refiera a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Golpear la mejilla probablemente cerca del ojo sería como dañar ese ojo. Encontramos, por ejemplo, esta ley en Éxodo 21:24, ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie. El Levítico lo expresa fractura por fractura. Probablemente ahí esté también, golpéales en el rostro, fractura por fractura, diente por diente. En Éxodo 21:27 se expresa, por ejemplo, cuando el patrón o el amo golpea a un esclavo, dice, si le golpea en un ojo y lo deja tuerto, le tiene que dar la libertad al esclavo. Si le golpea en la cara y le tumba un diente, le tiene que dar la libertad en atención al diente que le quitó. O sea, son cuestiones que tendrían que ver con esa ley también, pero eh, como que no es tan clara esta referencia. Yo considero que la referencia se trata más bien al concepto que tienen los salmistas de los enemigos como una fiera que quiere devorar, que quiere triturar. Hay muchos salmos en que se expresa esta imagen de leones,
de leopardos, de tigres, de perros rabiosos, hambrientos, de lobos, etcétera, como fieras que quieren devorar a una persona. Entonces, para mí, la expresión del Salmo es más bien en esta línea. Por ejemplo, en el Salmo 58, versículos 4 al 7, podemos leer: pervertidos están desde el seno los malvados, extraviados desde el vientre los hipócritas. Está hablando de los malvados, de los hipócritas. Tienen veneno como veneno de serpiente. Y vean lo que dice el versículo 7, Salmo 58, 7. Rómpeles, oh Dios, los dientes en la boca. Quiébrales, Yahvé, las muelas a los leones. Vean esta referencia, los malvados, los leones. O sea, hace referencia más bien a romper los dientes, romper los colmillos, para que no puedan triturar a la presa, para que no puedan devorar. Y en este caso, que los enemigos no puedan acabar con el salmista, sea por sus amenazas, sea por sus palabras. Es decir, sin dientes ya no van a poder hablar, ya no van a poder expresarse mal del salmista. Por ejemplo, en Job 29:11 leemos: quien me oía me felicitaba, quien me veía se ponía de mi parte, pues yo liberaba al pobre en apuros, al huérfano privado de ayuda. El descarriado me bendecía, a las viudas les devolvía la alegría. La justicia era la ropa que me vestía, el derecho mi mano, mi manto y mi turbante. Yo era ojos para el ciego, yo era pies para el cojo, yo era yo era padre para los pobres, abogado para el desconocido. Yo era abogado para el desconocido. Y vean el versículo 17. ¿eh? Job 29:17. Rompía los colmillos del inicuo, le arrancaba la presa de los dientes. Aquellos amigos de Job le están diciendo que algo de culpa debe tener él, por eso está sufriendo, que a lo mejor él no lleva una vida santa como lo quiere hacer aparentar, y Job les hace toda una lista de sus obras, de sus acciones, y cómo él ha estado siempre para hacer el bien. Y dice: yo he sido abogado incluso para el que no conoce, para el extranjero. Cómo rompía los dientes, los colmillos del inicuo, le arrancaba la presa de los dientes. Probablemente también está esta alusión. Si ya la fiera tiene a la presa con sus colmillos, con sus dientes, y no la quiere soltar, o sea, no va a abrir, no va a ceder, pues al jalar la presa, a rescatar, se le rompen los dientes a la fiera. Lo más probable es que se trate pues de esta imagen de que pues lo que está pidiendo aquí el orante es que Dios intervenga, que estos enemigos que son como fieras no tengan modo de acabar con él, que él ha confiado en Dios, que intervenga Dios en contra de estos enemigos dándoles su merecido. Tenemos el versículo 9 de Yahvé, la salvación, tu bendición sobre tu pueblo. La salvación que viene de Yahvé aparece en muchos lugares también. Lo tenemos igual en Jonás 2:10, la salvación viene de Yahvé. Lo tenemos, por ejemplo, en el Salmo 3:9, Salmo 27:1, Salmo 37:39, Salmo 62:8, 62:2.
Jeremías 3:23, muchos momentos en que aparece Yahvé como salvación. Y la referencia, tu bendición sobre tu pueblo, ya es una aplicación comunitaria. Muchas de estas oraciones individuales, aquellos momentos de oración que fueron particulares de alguna persona, al irse coleccionando, se van llevando a la asamblea, se van llevando al templo, van formando ya parte de una oración no solo personal, sino comunitaria. Entonces, a muchos salmos se les agrega una parte para que aquella oración que es individual, donde el salmista dice yo, etcétera, pueda entenderse también como un nosotros o como un ustedes, y que todos los demás puedan orar de la misma manera, que la experiencia del salmista le ayude a los demás, o que en la situación que puedan pasar los demás recuerden la experiencia de alguna persona y les ayude también a ellos. Entonces esta parte sería pues esa aplicación comunitaria. Si Yahvé es la salvación, Yahvé me ha salvado siempre a mí, así lo puede hacer también con ustedes. O sea que ustedes también oren de esta misma manera. No tenemos en el Nuevo Testamento una referencia propiamente eh, literal a este salmo, como hemos visto en otros salmos que sí aparece posteriormente alguna cita tomada de este salmo. Aquí en el Salmo 3 no tenemos en el Nuevo Testamento una cita concretamente, pero sí tenemos como un pensamiento que de alguna manera está en este salmo. Cuando Jesús está en la cruz y aquellos sacerdotes, aquellos maestros de la ley, aquellos fariseos, se burlan de él y le dicen, si de verdad Dios lo quiere, que lo salve ahora. O sea, si de verdad Dios lo ama, que venga y que lo salve, que baje de la cruz. Él que ha dicho, soy hijo de Dios. A ver, tenemos esto en Mateo 27:43. Si de verdad lo quiere Dios. Eh, en algunos momentos, en los otros evangelistas sinópticos, se presenta la frase más bien dudando de Jesús, en el sentido de que dicen, si es hijo de Dios, que lo demuestre. Es una prueba o una confrontación directamente con Jesús, si es de verdad hijo de Dios. Pero aquí en Mateo 27:43 es una referencia más parecida a la del Salmo. Si de verdad Dios lo quiere. O sea, esta frase también quiere hacer como que Jesús experimente que Dios le ha abandonado. Y de alguna manera, posiblemente aquí Mateo también pone esa expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, haciendo alusión un poquito a ese abandono, a esa experiencia de abandono. Pero está de alguna manera este significado. Podemos ver también Sabiduría 2 del 18 al 20, donde están propiamente esas palabras que se han tomado en el texto del Evangelio. San Agustín, por ejemplo, cuando comenta el Salmo número 3, dice propiamente que si estos sacerdotes hubieran sabido que él era el Hijo de Dios y hubieran sabido que él iba a resucitar, no le hubieran hecho esa burla, no le hubieran hecho esa burla. Ya ni Dios lo salva, que lo salve, es decir, si ellos hubieran sabido. También, por ejemplo, comenta acerca de Judas. Y San Agustín le aplica otra frase del Salmo a Judas. Si Judas también hubiera sabido que Jesús era el Hijo de Dios, si Judas hubiera sabido que él iba a resucitar, no hubiera pensado. No tenemos en ninguna parte del Evangelio que Judas lo haya pensado, pero San Agustín dice que probablemente Judas pensó esto, ya no lo protege Dios. Como que decir, Jesús ya se salió de donde yo pensaba,
no es lo que yo creía, así que yo mejor tomo otro camino. Como que Judas pensó, ya no lo protege Dios. Bueno, es una reflexión de San Agustín y él dice, si Judas por lo menos hubiera sabido, pensado que él iba a resucitar o hubiera creído que iba a resucitar, quizá no se hubiera decepcionado y no hubiera tomado esa decisión. Para San Agustín, Judas tomó la decisión pensando que ya Dios no estaba con Jesús. ¿En qué nos ayuda este salmo? ¿Cómo podemos nosotros orar con este salmo? Primeramente, con una absoluta confianza. ¿Cuántas veces pasamos por tantas dificultades? Ahora sí podríamos decir como el salmista, ¿cuántos son mis enemigos? Alguien podría decir, ¿cuántos son mis problemas? ¿Cuántas son mis angustias? ¿Cuántas son mis dificultades? Pero el salmista nos dice, por más grandes que sean, no olvidemos el gran amor de Dios. No olvidemos su omnipotencia. No olvidemos su misericordia. No olvidemos su providencia. Él está como un poderoso defensor. Él está con nosotros. Podemos recordar y confirmar, por ejemplo, esta absoluta confianza en las palabras también del apóstol San Pablo. San Pablo dice, la salvación viene por la esperanza. O sea, nosotros debemos tener esperanza cuando pasamos por dificultades. La salvación viene por la esperanza. Estamos pasando por tribulaciones, por dificultades. Tengamos esperanza. Dios nos salvará. ¿Qué dice San Pablo ahí mismo? En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman. En todo interviene Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Y Pablo hace una lista. ¿Qué puede aparatarnos del amor de Cristo? La aflicción, las angustias, la muerte, la espada, el hambre, la desnudez. En todo vencemos. Romanos 8:24, Romanos 8:28, Romanos 8 del 31 al 35. Ahí podemos ver esas palabras. Entonces, esa absoluta confianza ante las dificultades. Y esa frase de Romanos 8:24, la salvación viene por la esperanza. No te desesperes cuando pasas por un momento difícil. Confía en el Señor. Nuestra oración por los enemigos no tiene que ser expresamente como la del salmista, pidiendo que sean destruidos o pidiendo el fracaso propiamente de la persona de ellos. La intervención nuestra, la oración nuestra, tiene que ser de acuerdo a lo que nos invita y enseña Jesús. Mateo 5:43 en adelante. Amen a sus enemigos. Oren por los que los persiguen. Hagan oración por aquellos que les hacen daño, que los injurian, que les levantan calumnias. Dios no hace diferencia. Dios da su sol, da su lluvia a todos. Dios no es parcial en ese sentido. Dios ama a todos y hace el bien a todos. Entonces no hay que hacer esta distinción. Y cuando nosotros tenemos esa dificultad, claro, podemos orar con absoluta confianza en Dios, esperando su salvación, pero en relación a la dificultad, si es provocada por enemigos o personas que nos hacen daño o por cualquier cuestión, no podemos pedir la destrucción de ellos, sino que Dios les salve, que Dios haga su voluntad tanto en ellos como en nosotros. La salvación está en Dios. La salvación está en su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador,
nuestro único Señor. Pidámosle al Señor que nos siga dando siempre esa absoluta confianza. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.